Hermanos en Cristo, muy buenos días. Nuevamente, su hermano Peter Pérez Flowers, o tío Peter, servidor de Cristo, como me conocen en las redes sociales. Vamos a continuar con esta formación bíblica. Yo les prometí un tema más. Hemos analizado los 73 libros, pero quise poner este tema más para saber por qué algunos hermanos no católicos tienen 66 libros y nosotros tenemos 73. Acordémonos el último versículo de la Biblia en el libro de Apocalipsis, que hay de aquel que le anexara más libros, más palabras a este libro, o que le quitara, y hay una gran advertencia. Y en ese dilema entre que ustedes le quitaron y ustedes le pusieron, ya a estas alturas del partido, entre católicos que casi ni se forman y protestantes que se forman de una manera distorsionada, se hace un argüende pero bien sabroso, y solo se discuten sin llegar a una conclusión. El día de hoy vamos a tener que hablar un poquito de los orígenes de la Biblia y también la forma en que nos ha llegado ahora este sinfín de versiones. Recordemos que una cosa es versión y otra cosa es traducción. Las traducciones de la Biblia son del hebreo al arameo, del arameo al griego, del griego al latín y del latín a diversas lenguas que hoy conocemos, diferentes idiomas como alemán, francés, inglés, español, y hasta hubo una en el año 1500 llamada, Biblia de náhuatl. Eso y muchas otras cosas. Pero lo importante es que las versiones que hoy nos llegan, las versiones son los nombres de las Biblias que proceden. Por ejemplo, les he mostrado una de la editorial Verbo Divino, pero más bien le presenté dos que son las mismas. Ustedes vean los videos anteriores. Pero también hay otras versiones, por ejemplo, de los hermanos no católicos. Está la versión del cántaro, la versión del oso, la versión de Lutero y la versión Reina Valera. Entonces son como una seguidilla de que van como corrigiendo según ellos, y desde el 1690 están como innovando al grado de que hay diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una versión, se llama Nueva Versión de la Reina Valera. Entonces, cada grupo sectario, por decirlo así, va como conformando sus propias versiones, al grado de que aunque sea la Reina Valera, ya está también muy manipulada. Tengo una de los mormones, que es Reina Valera, pero también tengo una de las nuevas versiones, ya le digo, la nueva versión de la Reina Valera, y otras que no pertenecen al mismo grupo, porque unos son mormones y otros son cristianos presbiterianos, por decirlo así, y hay de diferentes grupos y cada quien le trata de poner unas cosas. Cabe mencionar que hay grupos que no son católicos, pero sí tienen una Biblia que es completamente de 73 libros. Con esto quiero decirles pues que en verdad no existe una Biblia que no sea católica. Todas son católicas, todas son católicas. ¿Y por qué me atrevo a decir es? Los hermanos no católicos no han escrito una Biblia. Todas se basan en una sola, la Biblia es de los judíos. No, los judíos no le llaman Biblia, quiero que sepas. Los judíos le llaman Tenaj y no es Biblia. Solamente los católicos, los cristianos desde el siglo I le llamamos Biblia. Los musulmanes tienen un libro que es una combinación de entre el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y su propia versión de ellos, que le llaman Corán, pero tampoco es Biblia. ¿Sí?
Las únicas personas que utilizamos el nombre de Biblia es nosotros, los cristianos católicos. Cristianos católicos. Cuando tú veas alguna cosa histórica en el Antiguo Testamento o en la historia antes de 1500, se refiere a la Iglesia Católica, aunque diga cristianos o cristiandad o cristianismo. Cuando viene Lutero, le llamarán cristiano, Iglesia Reformada, Iglesia de la Reforma, y muchos otros nombres, calvinistas, anglicanos, luteranos, etcétera, pero nada que ver con la Iglesia Católica. Hasta ahí aclaramos. ¿Cómo es que nos llega a nosotros la Biblia? La Biblia que tradujo San Jerónimo de Estridón, que festejamos el día 30 de septiembre, es la Biblia latina, Vulgata latina, que fue traducida del griego koiné al latín. ¿Y de dónde se tomó esa Biblia del griego koiné? Le llamaba Septuaginta o 70. Quiere decir que fueron 70 sabios los que le hicieron, pero ¿de dónde se basaron esos sabios? Bueno, entonces vamos a tomar un poco de historia. El código se llamaba Código de Alejandrino, Código Alejandrino o Códice de Alejandrina, que data del año 285 antes de Cristo. 285 antes de Cristo. Los mismos judíos no tenían una Biblia. Habían libros por todas partes escritos en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y los mismos judíos no tenían una Biblia. Pero en Alejandría, que es Egipto, ahí había un faraón, Ptolomeo II, en un lugar que se llama Filadelfo. Ahí había un libro grande, recopilado, pero en griego, porque era el idioma griego el que estaba dominando, y es el idioma griego el que contenía los 46 libros. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento, 46 libros. Eso es lo que contenía en la antigüedad, 46 libros del griego. Posteriormente, los apóstoles evangelizan, llevan la palabra de Dios, se escriben las cartas, y esas cartas también quedaron en griego. Y esa nueva forma se le llamó pues textos, cartas. Hay diferentes textos: el texto del Vaticano, texto Receptus, texto sinaítico. El texto sinaítico fue encontrado en un convento de Santa Catalina, creo que parece que Siena. En algún lugar del mundo fue encontrado ese texto muy antiguo. Entonces, ahora bien, vamos entendiendo que esos textos ya se comprende Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero luego, mucho después, los judíos, al ver que los católicos ya estaban traduciendo una cantidad de libros, acuérdense que ellos tenían una especie de celo contra los que habían dejado ser judíos para convertirse en cristianos. Los judíos tenían una forma, unos libros, y los cristianos estaban obteniendo otra nueva forma a través de Cristo Jesús y nuevos libros. Esto lo vieron como una ofensa y empezaron a escribir, o más bien a juntar sus propios libros y a elegir cuál sí, cuál no. Así aparecen otros textos como textos masoréticos que se escribieron allá por el siglo IV y V, lo tradujeron del hebreo, la tradujeron al griego,
y cada quien tenía su propia como versión. Entonces entendemos que estos textos masoréticos no comprendían los 7 libros. Hay siempre una pugna. De todos los libros, había unos libros que los judíos no aceptaban y no quisieron entender, no quisieron aceptar. Eso se llama libros deuterocanónicos. Libros protocanónicos son aquellos que inmediatamente fueron aceptados en el antiguo canon, en el Antiguo Testamento, como todo lo que son de las leyes, todos los que escribió Moisés inmediatamente. Aunque no les haya escrito Moisés, pero habían dicho que de parte de Moisés, y entonces todos los agarraron y eso sirvió como base, protocanónicos. Pero había otros libros que los fueron recolectando de manera parcial en diferente lugar y le llamaron deuterocanónicos. Si por canon vamos a decir medida, deuterocanónicos se le llamará a aquellos libros que se juntaron posteriormente después de una buena revisada. A algunos judíos dijeron: yo no voy a aceptar estos libros porque no se escribieron en Judea. Unos se escribieron en Palestina, otros se escribieron en Persia, otros se escribieron en Babilonia, entonces no habían sido escritos. Inclusive el Salmo 37 no está escrito en Judea, sino que está escrito a la orilla del río de Babilonia. Para que ustedes entiendan, ellos mismos empezaban a enloquecer. Sí tenían la facultad de decir: yo sí lo acepto, esto no lo acepto, pero formaron una especie de libros totalmente como muy herméticos. Y no es así en el caso de Alejandría. En el caso de Alejandría dijeron: estos son libros inspirados, así como dice la segunda carta de Timoteo 3:16, todo libro es inspirado y venga para acá. Y acomodaron 46 libros, más los otros 27, nos darían 43 libros. Nos darían los 73 libros que nosotros hemos conocido y hemos estado analizando. Pero los judíos, oigan, pongan mucha atención, estamos hablando de los judíos, no estamos hablando de los católicos. Estamos hablando de los judíos en contra de los católicos, porque ya los católicos ya estaban empezando con un canon traducido, y ya para el año 380 ya estaba esa lista de canon de 73 libros, como están basados en el código de Alejandría y las otras cartas escritas por los apóstoles. Entonces nosotros como católicos estamos completos, pero los judíos no estaban de acuerdo con nosotros. Por tanto, evitaron, por muchas razones, quitaron algunos libros. Esos libros se llaman deuterocanónicos. La Iglesia Católica siempre los ha tenido, los tradujeron desde el año 320 hasta la fecha. Una lista de libros tal cual, donde San Jerónimo de Estribón dice exactamente cuáles son esos libros que están traducidos. Entonces, unos sí aceptan y otros no aceptan. Dejemos eso para los judíos. Los judíos, repetimos, ellos ya no le llaman Biblia, ni le llaman canon bíblico. No, ellos tienen otra idea, otro concepto, otra forma de entender la Biblia y sus ideas y sus fe y su creencia. Pero había algunos libros que había que desechar porque hablaban en contra de su fe. Y de momento no fueron aceptados. Hasta ahí estamos chupando tranquilos. Pero vendrán posteriormente, en los siglos siguientes, textos masoréticos y otro que se llama Textus Receptus, que los escribieron en el siglo XV y fue un católico. Estos Textus Receptus tenían una forma, pues todas las versiones estaban un poquito como con la intención de acercarse más al pueblo. Y algunos
algunos no, ya en el siglo, ya para el siglo XV, ya para el siglo XVI, ya no aceptaron algunos libros. Los hermanos separados, los que le llamamos hoy hermanos separados. ¿Por qué? Empezaron la Biblia que tradujo Lutero, estaba correcta con 73 libros. La que tradujo Casidoro de Reina, completa con 73 libros. La que tradujo Cipriano de Valera, completa de 73 libros. Hay otro que tradujo en el siglo V una Biblia, también completa de 73 libros. Pero a las sociedades bíblicas, ahí en el principios del siglo XIX, en el año 1826, tuvo la dramática idea de cortar los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son estos libros deuterocanónicos? Yo quiero saber, quiero morir y saber cuáles son estos libros deuterocanónicos. Algunos piensan que nada más son 7. En realidad, son 7 del Antiguo Testamento, 7 del Nuevo Testamento. Es por eso que los actuales hermanos protestantes ya no hallan ni cómo decir que la han regado, pero no aceptan siquiera que ni siquiera saben el origen y cuáles son esos libros. Yo les dije que son 14, 7 del Antiguo Testamento, 7 del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Macabeos, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, son libros históricos. Estos tienen gran valor para los judíos. Y ciertamente ellos no lo incluyen en su Biblia porque no le llaman Biblia, le llaman Tenach. Ellos nada más les interesan las leyes, los profetas y algunos históricos. Y no meten a estos, les da lo mismo. Eclesiástico y Sabiduría son libros sapiensales, pero no los aceptan, a pesar de que el libro de Sabiduría se haya dicho que se escribió por Salomón, pero no lo escribieron en Judá, por lo tanto está afuera. Y el último, un profeta, Baruch, totalmente desconocido, no quieren saber de él y lo descartan. El libro de Sabiduría tiene como contexto estar hablando en contra de la fe judía, por eso. Sabiduría, parece que capítulo 3 dice que el dar al necesitado vale 3 veces más que hacer un sacrificio en el templo. ¿Sabes? Hacer sacrificios en el templo equivale al diezmo que se da con los hermanos protestantes. Era una obligación llegar con tu diezmo, llegar con tu borreguito, tu palomita, tu res para entregarla al sacrificio. Y ya te la recibían y te hacían un vale y todo, pero no sabías si lo sacrificaban o no. Ahí lo tomaban, ellos sabían en qué momento lo iban a sacrificar. Entonces, pero tenía muchísimos animales, muchísimas aves, tenía muchísimo. El templo se había convertido en una ganadería, en un corral. Por eso viene Jesús ya en el siglo I y saca todos los animales. Han hecho la casa de mi padre casa de ladrones. Se enoja mucho Jesús. A eso se debía, porque ya el templo estaba lleno de un montón de animales y gente haciendo billete. Por eso, no por otra cosa. Ahora bien, esos son los 7 libros del Antiguo Testamento en cual en un momento dado de la historia se le pusieron en duda y queriendo no, ahí estaban haciéndole un huequito dentro de todos los libros. Pero nosotros sabemos que fueron inspirados por San Jerónimo de Estridón y la Iglesia Católica dijo, esta es palabra de Dios, por lo tanto todos son
Desde el siglo III, repito, la Iglesia Católica es la primera que empezó a decir Biblia, la Biblia, palabra de Dios. Y aunque llegaron otros, muchos después le pusieron otros nombres, ¿vale? Pero, sin embargo, yo dije que son 7 del Antiguo Testamento, 7 del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el libro de los Nuevo Testamento? ¿Cómo es que aceptan 7? ¿Cómo que no quieren, los hermanos protestantes actuales no quieren 7 libros del Antiguo Testamento, pero sí aceptan los otros 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los que se pusieron en duda en un momento dado de la historia y que están siendo parte de los 27 del Nuevo Testamento, pero que muchos, inclusive papas, que no estaban muy bien de acuerdo? Estamos hablando del libro de los Hebreos. Repito otra vez, Hebreos estaba atentando contra el judaísmo directamente. Este libro de los Hebreos no lo van a aceptar los judíos para nada. Es más, hermano protestante de tipo adventista, sabadista, hermanos del séptimo día y todos estos que se piensan que ya va a venir el fin del mundo, se lo recomiendo. El libro de Hebreos habla contra esas leyes judías que tenían los judíos. La carta de Santiago, porque Santiago, le decía el día de ayer, Santiago en 5 capítulos debate las 14 cartas de San Pablo de volada, porque habla de una fe auténtica que se llega a una realización. No puedes amar a Cristo más de dientes para afuera, tienes que amar a Cristo con acción, con amor, con fervor, con obras de caridad. También no estaban de acuerdo la segunda carta de Pedro porque se parecía a la de Tomás, que porque se parece a la de Juan, que se parece a la de Judas. También ustedes leen la segunda de Juan y la tercera de Juan, tienen algo parecido, y luego la de Judas también. Estas 3 cartas, la de Judas, la segunda, tercera de Juan, segunda de Juan y la segunda de Pedro, tienen como un contexto como que había sido atentado la fe católica y como que en grupo habían pretendido sacar todas esas porquerías, y todos empiezan a decir que no se junten. Algunos dicen: a los hermanos que no son de tu fe no los debes ni de saludar. San Judas dice que estas personas son como nubes vacías que no están cargadas, que son huecas, que son vanas, etcétera, etcétera. La carta de San Pedro por igual estará diciendo cómo es que hay muchas personas que van a tergiversar la palabra de Dios para su propia perdición. Muchas cosas que vamos a encontrar ahí. Y finalmente, Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Hebreos, Santiago, segunda de carta de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esas, por más o menos 10 siglos, no estaban muy aceptadas por la misma iglesia, por la misma iglesia. Algunos sí, algunos no, algunos reyes la aceptaban, otros reyes no la aceptaban. Ojo, la iglesia católica misma no estaba basada en sí misma, sino que ya los reyes habían buscado formas de interferir en las formas de gobierno. Así es que hasta ahí le vamos a parar. Sepan ustedes cuándo y cómo se obtuvieron estas famosísimas 73 libros, y por qué alguien tiene menos y por alguien tiene más. Repetimos, todo de acuerdo a los códices que cada quien fueron obteniéndose, pero básicamente porque los judíos no aceptaron los primeros 7. Lo chistoso es que, como cristianos protestantes, ellos sí no aceptan los del Antiguo Testamento, pero sí aceptan los del Nuevo Testamento. Es más, ni siquiera saben que existen 7 libros deuterocanónicos que a lo largo de 10 siglos estuvieron en tentación de quitarlos.
pero fueron 73 libros y los 73 libros se conservan como tal. Así es que a ponerse a leer los 73 libros. No vayan con mediocridades de 66 libros porque esos nos van a dar una gran pista, ¿vale? Por último, nada más resaltar que el libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, habla sobre esa forma de orar por los difuntos, hacer sacrificio, hacer una oración o un sacrificio allá con los judíos en el templo para el perdón de los pecados. Esto ya lo hacían de manera especial porque creían en la resurrección, y así lo dice textualmente. Pero acuérdense que había judíos que no aceptaban la resurrección. Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, habla o más bien entabla una relación o un diálogo con sacerdotes descendientes de Sadoc que no aceptan la resurrección. Es por eso que te vas a dar cuenta que muchos judíos sí aceptan la resurrección y otros no aceptan la resurrección. Los hermanos, cuando se está diciendo de que los hermanos, un alma, un ser querido, se va a un lugar especial, los protestantes dicen inmediatamente que no, igual que los saduceos, que no vas para un lado, de que te mueres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos versiones, los que creen en la resurrección y los que no creen en la resurrección. Nosotros como católicos creemos en la resurrección, por así lo dice Jesús, yo soy la resurrección. Y si Jesús es la resurrección, yo creo en la resurrección.